Hay algo en tu mente que tú ya sabes que existe, pero haces todo lo posible para no mirarlo. No porque no puedas, sino porque, en el fondo, temes lo que podrías descubrir si lo haces. Esa incomodidad que sientes cuando alguien te critica, esa reacción desproporcionada que no puedes controlar, ese impulso oscuro que aparece en silencio cuando nadie está mirando, eso no es un error. Es una señal. Si alguna vez te has preguntado por qué repites los mismos patrones, por qué te atraen las mismas personas que terminan haciéndote daño, o por qué saboteas momentos importantes justo cuando todo empieza a ir bien, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que entiendes tu propia mente. Carl Jung llamó a esto la sombra, pero no se refería a algo poético o abstracto. Hablaba de una parte real, activa y extremadamente poderosa dentro de ti. La sombra es todo aquello que aprendiste a rechazar de ti mismo. No naciste odiando partes de tu personalidad, aprendiste a hacerlo. Desde pequeño, sin darte cuenta, empezaste a dividirte. Imagina a un niño que expresa rabia. Al principio, esa emoción es natural, es pura energía, pero alguien le dice, eso está mal, no hagas eso, no seas así. Y poco a poco, ese niño empieza a esconder esa parte de sí mismo para ser aceptado. No desaparece, solo se oculta. Y lo que se oculta, no se controla, se acumula. Ahora ese niño crece, se convierte en adulto, y esa rabia reprimida no desapareció, solo encontró nuevas formas de salir, en forma de irritación constante, en explosiones inesperadas, en decisiones impulsivas o incluso en relaciones destructivas. Y lo más peligroso de todo, es que la persona cree que eso simplemente es así, que forma parte de su personalidad. Pero no lo es. Es una parte negada de sí mismo pidiendo ser vista. La sombra no es solo lo negativo. Aquí está el gran error que casi nadie entiende. Dentro de tu sombra también están tus talentos ocultos, tu autenticidad, tu poder real, todo aquello que fue reprimido porque no encajaba en lo que el mundo esperaba de ti. Por eso, muchas veces, lo que más te molesta de otras personas es exactamente lo que tú mismo has enterrado dentro de ti. Cuando alguien te irrita profundamente sin razón aparente, cuando sientes rechazo inmediato por alguien que ni siquiera conoces, no siempre se trata de ellos. Se trata de algo en ti que no has integrado. Y aquí es donde empieza lo incómodo. Porque enfrentar la sombra no es bonito. No es un proceso ligero o inspirador. Es incómodo, es confrontante, y muchas veces rompe la imagen que tienes de ti mismo. Pero es exactamente ahí donde comienza la transformación real, porque mientras sigas ignorando tu sombra, ella seguirá tomando decisiones por ti, desde el inconsciente. Elegirá tus relaciones, tus reacciones, tus miedos, y tú ni siquiera te darás cuenta. Y la pregunta que pocos se atreven a hacerse es esta: ¿cuántas de tus decisiones realmente son tuyas? ¿Y cuántas vienen de una parte de ti que ni siquiera conoces? Ahora imagina esto con total claridad. Estás en una conversación normal, todo parece tranquilo, pero de repente alguien dice algo pequeño, casi insignificante, y dentro de ti algo se activa. No es proporcional, no es lógico, pero lo sientes, una tensión en el pecho, una incomodidad que sube rápido, una necesidad casi automática de defenderte, atacar o cerrarte. En ese momento, no estás reaccionando al presente, estás reaccionando desde algo mucho más profundo, algo que no nació ahí. Ese es el lenguaje de la sombra. La mayoría de las personas cree que sus reacciones son respuestas racionales al mundo exterior, pero Jung observó algo inquietante. Gran parte de lo que hacemos no viene de la conciencia, viene de contenidos inconscientes que han sido reprimidos durante años. Y lo más peligroso es que, como no los vemos, creemos que no existen, pero siguen actuando. La sombra funciona como una habitación cerrada dentro de tu mente. No la visitas, no la reconoces, pero todo lo que guardaste ahí sigue vivo.
Y no solo está quieto, está buscando salir, pero no sale de forma directa. No aparece diciendo aquí estoy. Se filtra, se disfraza, se proyecta. La proyección es uno de los mecanismos más poderosos de la mente humana, y también uno de los más invisibles. Consiste en ver en los demás aquello que no puedes aceptar en ti. No lo reconoces como propio, entonces lo colocas afuera. Y ahí empieza el conflicto. Por eso alguien puede irritarte tanto sin una razón clara, porque está reflejando algo que tú mismo has rechazado. Puede ser arrogancia, debilidad, dependencia, inseguridad, o incluso cualidades positivas como libertad, autenticidad o poder personal que tú no te permites vivir. La sombra no distingue entre bueno o malo, solo guarda lo que fue reprimido. Piensa en esa persona que no soportas, esa que te genera una reacción inmediata. Si te detienes un momento y observas con honestidad, ¿qué es exactamente lo que te molesta? No lo que dices en voz alta, sino lo que realmente sientes. Ahí hay una pista, porque cada reacción intensa es una puerta, una oportunidad incómoda de ver lo que está oculto. Pero la mayoría no entra por esa puerta. Prefiere seguir señalando afuera, porque mirar hacia adentro exige una valentía que pocos desarrollan. Y aquí está uno de los puntos más críticos del pensamiento de Jung. Aquello que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino, no porque exista una fuerza externa controlándote, sino porque tu inconsciente dirige tus decisiones sin que te des cuenta. Esto explica por qué alguien puede repetir el mismo tipo de relación una y otra vez, incluso sabiendo que le hace daño. O por qué una persona siempre se encuentra en situaciones similares de fracaso, conflicto o autosabotaje. No es casualidad, es un patrón inconsciente en acción. La sombra no solo guarda emociones, guarda historias no resueltas, heridas que no fueron procesadas, versiones de ti que fueron rechazadas. Y todo eso busca integración, no desaparecer, sino ser reconocido. Pero aquí viene la parte que cambia todo. Integrar la sombra no significa actuar todos esos impulsos ni convertirte en eso que reprimiste. Significa verlo, entenderlo y dejar de huir de ello. Porque cuando lo ves con claridad, deja de controlarte desde la oscuridad. Es como encender la luz en una habitación que evitaste durante años. Al principio da miedo, pero poco a poco empiezas a ver que lo que estaba ahí no era un monstruo, era una parte de ti esperando ser reconocida. Y cuanto más ignoras esa parte, más fuerte se vuelve, más insiste, más influencia tiene en tu vida, porque la energía psíquica no desaparece, se transforma. Entonces la pregunta ya no es si tienes una sombra, porque todos la tienen. La verdadera pregunta es, ¿cuánto de tu vida está siendo dirigido por algo que no has querido ver? Hay algo aún más inquietante que comprender que tienes una sombra, y es darte cuenta de que llevas toda tu vida negociando con ella sin saberlo. No es que aparezca solo en momentos extremos, está en decisiones pequeñas, en elecciones casi invisibles que, acumuladas, terminan construyendo toda tu realidad. Observa esto con calma. ¿Por qué eliges ciertas personas y no otras? ¿Por qué hay patrones que se repiten incluso cuando prometes que esta vez será diferente? ¿Por qué sientes atracción por lo que, en teoría, sabes que no te conviene? No es falta de inteligencia ni debilidad, es coherencia interna con algo que no estás viendo. La sombra no solo se manifiesta en explosiones emocionales, también se expresa en silencios, en evitaciones, en oportunidades que no tomas, en palabras que no dices. Se manifiesta cuando te traicionas a ti mismo para encajar, cuando reprimes lo que sientes para no incomodar, cuando eliges lo seguro en lugar de lo auténtico. Imagina a alguien que fue enseñado, desde muy pequeño, a no mostrar vulnerabilidad. Aprendió que sentir era sinónimo de debilidad. Entonces construye una identidad fuerte, racional, controlada, aparentemente estable. Pero debajo de esa estructura hay una parte emocional completamente ignorada. ¿Qué ocurre con esa parte? No desaparece,
se desplaza. Esa persona puede empezar a sentir una incomodidad inexplicable en relaciones profundas, puede evitar la intimidad emocional, puede incluso sentirse irritado con personas sensibles, no porque haya algo malo en ellas, sino porque representan exactamente lo que él ha negado dentro de sí mismo. Eso es la sombra proyectándose. Y aquí es donde la vida empieza a volverse extraña. Porque cuanto más niegas una parte de ti, más el mundo parece llenarse de personas que encarnan eso que rechazaste. No es coincidencia. Es un espejo constante. Jung entendió que la psique humana busca equilibrio. Todo lo que es reprimido busca compensación. Si te identificas demasiado con ser bueno, correcto, controlado, inevitablemente habrá una parte tuya que contenga lo opuesto. Y si no la integras, esa energía encuentra caminos indirectos para expresarse. Puede aparecer como sarcasmo, como juicio constante hacia otros, como impulsos destructivos, como decisiones que contradicen tu propia lógica. Y lo más desconcertante es que muchas veces ocurre justo cuando creías estar haciendo todo bien. Porque la sombra no responde a tu moral, responde a tu inconsciente. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que algo dentro de ti te sabotea justo cuando estás a punto de avanzar? No es casual. Muchas veces, esa parte interna no integrada no confía en el cambio, no se siente segura, no se siente vista. Entonces interfiere. Es como si dentro de ti hubiera múltiples voces, y no todas están alineadas. Algunas quieren avanzar, otras quieren protegerte, otras simplemente quieren ser reconocidas. Pero si ignoras esas voces, no desaparecen, actúan desde las sombras. Y aquí entra otro concepto profundo de Jung, la individuación. No es un proceso de mejorarte o corregirte, es un proceso de volverte completo, de integrar todas las partes de ti, incluso aquellas que te incomodan. Pero la mayoría de las personas vive toda su vida evitando ese proceso. Prefieren construir una imagen aceptable, una máscara social. Jung la llamó la persona, esa versión de ti que muestras al mundo para ser aceptado, para encajar, para no ser rechazado. El problema no es tener una persona. El problema es creer que eso es todo lo que eres. Porque cuanto más te identificas con esa máscara, más fuerte se vuelve la sombra. Todo lo que no encaja en esa imagen se va acumulando detrás, y llega a un punto en el que esa presión interna necesita salir. A veces sale en forma de crisis, de colapso emocional, de decisiones radicales que ni tú mismo entiendes, momentos en los que dices, esto no soy yo, pero en realidad sí lo es. Es una parte de ti que no habías querido reconocer. Y lo más fuerte de todo esto es que la sombra no quiere destruirte, quiere completarte, pero como no la escuchas, como no la ves, se vuelve más intensa, más ruidosa, más difícil de ignorar, hasta que la vida, de alguna forma, te obliga a mirarla. Puede ser a través de una ruptura, de un fracaso, de un momento de ansiedad profunda, situaciones que parecen externas, pero que en realidad están conectadas con algo interno que necesita ser visto. Ahora detente un momento y observa tu propia vida, no desde la historia que cuentas, sino desde los patrones que se repiten. Ahí está la pista. No es lo que dices que quieres, es lo que constantemente experimentas. Y aquí viene algo aún más profundo. La sombra no solo contiene lo que reprimiste por ser negativo, también contiene tu potencial no vivido, tu creatividad, tu autenticidad, tu fuerza, tu capacidad de decir no, tu capacidad de liderar, de expresarte, de ser quien realmente eres sin filtros. Muchas personas no viven su verdadero potencial no por falta de capacidad, sino porque ese potencial también fue reprimido, porque en algún momento de su vida, ser auténtico fue peligroso. Entonces aprendieron a reducirse, y ahora cada vez que intentan expandirse, sienten miedo, no porque no puedan, sino porque hay una parte interna que aún asocia esa expansión con riesgo. Eso también es sombra. Por eso el proceso de enfrentarla no es solo oscuro,
también es liberador, porque cuando empiezas a ver esas partes ocultas, recuperas energía, recuperas partes de ti que estaban bloqueadas, pero no es inmediato, no es cómodo y no es lineal. Es un proceso en el que vas descubriendo poco a poco quién eres más allá de la imagen que construiste. Y la pregunta que empieza a surgir, inevitablemente, es esta. Si gran parte de lo que haces viene de partes de ti que no ves, ¿quién eres realmente? Hay un momento en la vida de toda persona en el que algo deja de encajar. No es algo externo exactamente, es una sensación interna, silenciosa, pero insistente, como si la forma en la que has vivido hasta ahora ya no pudiera sostenerse más. No hay una razón clara, pero hay una incomodidad constante, una especie de presión interna que no desaparece. Ese es el inicio real del encuentro con la sombra. No comienza cuando decides trabajar en ti. Comienza cuando lo que has reprimido durante años empieza a filtrarse con tanta fuerza que ya no puedes ignorarlo. Y en ese punto, la vida deja de ser cómoda, pero empieza a ser verdadera, porque hasta ese momento, muchas de tus decisiones no eran realmente tuyas, eran adaptaciones, respuestas automáticas a lo que aprendiste que debías ser, formas de sobrevivir emocionalmente en un mundo que, en algún momento, te enseñó que ciertas partes de ti no eran aceptables. Y aquí aparece algo que casi nadie quiere admitir. Gran parte de lo que llamas tu personalidad no es algo que elegiste conscientemente. Es una construcción, una estrategia, una forma de protegerte del rechazo, del abandono, del dolor. Pero lo que te protegió en el pasado puede estar limitándote en el presente. Imagina a alguien que aprendió a ser complaciente para evitar conflictos. En su infancia, eso le permitió sentirse seguro, evitar castigos, mantener vínculos. Pero ahora, en su vida adulta, esa misma estrategia lo lleva a decir sí cuando quiere decir no, a tolerar situaciones que lo desgastan, a perderse a sí mismo para mantener relaciones. Esa persona puede sentirse agotada, confundida, incluso resentida, pero no entiende por qué. Porque en la superficie parece que está haciendo lo correcto, pero en lo profundo hay una parte de sí mismo que está siendo ignorada. Esa parte es la sombra, y aquí es donde el proceso se vuelve aún más complejo, porque enfrentar la sombra no significa simplemente ver lo negativo. Significa cuestionar todo lo que creías ser. Significa aceptar que tal vez no eres tan coherente como pensabas, que hay contradicciones dentro de ti, que hay impulsos que no encajan con la imagen que construiste, y eso incomoda. Mucho. Porque el ego, esa identidad que has formado, no quiere desmoronarse, quiere mantenerse estable, predecible, aceptable, quiere seguir siendo quien cree que es. Pero la sombra no responde a esa narrativa. La sombra rompe esa estructura. Por eso muchas personas, cuando empiezan a acercarse a su sombra, sienten miedo. No miedo a lo que van a encontrar, sino miedo a perder la idea que tenían de sí mismas. Pero aquí está la clave. No estás perdiendo quién eres. Estás dejando de sostener una versión incompleta de ti. Y este proceso no ocurre solo en la mente consciente. También se manifiesta en sueños. Jung le daba una importancia enorme a los sueños, porque son uno de los pocos espacios donde la sombra puede expresarse sin filtros. En los sueños no tienes control. No puedes editar lo que aparece. Y por eso, muchas veces, lo que surge es precisamente aquello que evitas durante el día. Sueños con persecuciones, con figuras desconocidas, con situaciones incómodas. No son aleatorios. Son mensajes simbólicos, representaciones de partes internas que buscan ser vistas. Por ejemplo, soñar que alguien te persigue puede representar una emoción o un aspecto de ti que estás evitando. Cuanto más huyes en el sueño, más claro es el mensaje. Hay algo dentro de ti que estás tratando de no enfrentar. Y lo más interesante es que, si en el sueño decides detenerte y mirar, muchas veces la escena cambia, porque el inconsciente no quiere castigarte, quiere comunicarse.
Pero como no escuchas durante el día, tiene que hacerlo durante la noche. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido sueños intensos que luego ignoraste completamente? ¿Cuántas veces sentiste que algo dentro de ti intentaba decirte algo, pero seguiste adelante como si nada? Ese es el patrón. Evitar, postergar, distraerse, y mientras más lo haces, más se acumula, hasta que llega un punto en el que la vida externa empieza a reflejar ese conflicto interno de forma más evidente. Relaciones que colapsan, decisiones que no funcionan, emociones que se vuelven más intensas, no como castigo, sino como consecuencia de algo que no ha sido integrado, porque lo que no haces consciente se convierte en destino. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Intentan cambiar su vida externa sin mirar hacia adentro. Cambian de trabajo, de pareja, de entorno. Pero los patrones siguen, porque el origen no estaba afuera. El origen estaba dentro, en una parte que nunca fue reconocida. Pero hay algo más profundo aún, algo que transforma completamente la forma en que ves este proceso. La sombra no es tu enemiga. No está ahí para destruirte, ni para sabotearte sin sentido. Está ahí porque es parte de ti, y todo lo que es parte de ti necesita ser integrado para que puedas vivir con coherencia. Cuando empiezas a reconocer tu sombra, algo cambia. Tus reacciones se vuelven más conscientes. Tus decisiones dejan de ser automáticas. Empiezas a ver con claridad lo que antes te dominaba sin que lo supieras. Y en ese momento, recuperas algo que siempre estuvo ahí pero que habías perdido, tu capacidad de elegir, porque mientras no ves, repites. Pero cuando ves, puedes transformar. Y la pregunta ya no es si tienes una sombra. La pregunta es, ¿estás dispuesto a conocerla? Incluso si eso cambia completamente la forma en que te ves a ti mismo. Hay un punto en este camino donde todo lo que creías entender sobre ti empieza a desmoronarse lentamente. No de forma violenta, no como una explosión, sino como una grieta silenciosa que se abre dentro de ti. Y cuanto más la sientes, más te das cuenta de algo inquietante. No te conoces tanto como pensabas. No porque hayas estado equivocado, sino porque solo estabas viendo una parte. La mayoría de las personas vive dentro de una narrativa interna muy bien construida. Yo soy así. Esto me gusta. Esto no es para mí. Yo nunca haría eso. Frases que parecen sólidas, pero que en realidad son límites invisibles que definen una identidad incompleta. Y lo más curioso es que muchas de esas afirmaciones no nacieron de una exploración real, sino de adaptaciones. Porque en algún momento de tu vida, aprendiste quién debías ser para ser aceptado, amado, o al menos no rechazado. Y a partir de ahí, empezaste a construir una versión de ti que encajara con ese molde. Pero todo lo que no encajaba, no desapareció, se convirtió en sombra. Ahora imagina esto con una claridad incómoda. Dentro de ti existe no solo una versión correcta de ti mismo, sino múltiples versiones posibles que nunca llegaron a expresarse. Versiones que fueron silenciadas antes de poder desarrollarse. Versiones que tenían fuerza, autenticidad, intensidad, pero que en algún momento fueron etiquetadas como demasiado, incorrectas o inaceptables. Y esas versiones siguen ahí, no como recuerdos, sino como potencial activo. Por eso, a veces sientes una especie de contradicción interna difícil de explicar. Una parte de ti quiere estabilidad, otra quiere romper con todo. Una parte quiere agradar, otra quiere decir la verdad sin filtros. Una parte busca seguridad, otra busca expansión, riesgo, vida. Y en lugar de escuchar esas tensiones como señales, muchas personas las reprimen aún más. Intentan ser coherentes, lineales, previsibles. Pero la mente humana no funciona así. La psique es dinámica, compleja, contradictoria. Y la sombra es precisamente ese espacio donde viven todas esas contradicciones no integradas.
Ahora, aquí viene una de las ideas más poderosas y más incómodas de todo este proceso. Aquello que más juzgas en otros es, muchas veces, una pista directa hacia tu sombra. No siempre de forma literal, pero sí simbólica. Si te irrita profundamente la arrogancia, puede haber en ti una parte que nunca se permitió sentirse valiosa. Si te molesta la debilidad, puede haber en ti una vulnerabilidad que nunca fue aceptada. Si te incomoda alguien libre, auténtico, que dice lo que piensa, puede que tú mismo hayas reprimido esa expresión. Y esto no es una acusación, es una invitación, porque cada juicio intenso es una oportunidad de autoconocimiento. Pero requiere algo que no es fácil: honestidad radical. No la honestidad que usas con los demás, sino la que tienes contigo mismo cuando nadie está mirando. Porque ahí es donde empieza la verdadera integración. Ahora, detente un momento y piensa en una situación reciente donde reaccionaste de forma más intensa de lo normal. No justifiques, no expliques, solo observa. ¿Qué sentiste exactamente? ¿De dónde vino esa emoción? ¿Era realmente sobre la situación o había algo más profundo activándose? Ahí está la puerta. La mayoría de las personas nunca cruza esa puerta. Se queda en la superficie, en la historia externa, en la explicación lógica, pero la sombra no vive en la lógica. Vive en lo simbólico, en lo emocional, en lo que no se dice. Y por eso, el trabajo con la sombra no es intelectual, es experiencial. No se trata de entenderla desde fuera, sino de sentirla, observarla, reconocerla sin huir. Y en ese proceso ocurre algo que cambia completamente la percepción. Empiezas a dejar de luchar contigo mismo, porque muchas de tus tensiones internas no eran conflictos reales, eran partes de ti que nunca habían sido escuchadas. Y cuando las escuchas, cuando dejas de rechazarlas automáticamente, algo se reorganiza dentro de ti. No te vuelves perfecto, no eliminas tus sombras, pero dejas de ser controlado por ellas. Y aquí es donde aparece algo aún más profundo, algo que Jung consideraba esencial en el proceso de individuación: la integración de los opuestos. Dentro de ti no hay solo luz o solo oscuridad, hay ambas. Y el equilibrio no viene de eliminar una parte, sino de reconocer ambas sin identificarte completamente con ninguna. Porque cuando te identificas solo con lo bueno, niegas lo demás, y lo que niegas te controla. Pero cuando puedes ver ambas partes, cuando puedes aceptar que dentro de ti hay contradicciones, impulsos, deseos, miedos, sin rechazar automáticamente ninguno, ahí empieza la libertad. No una libertad superficial, sino una libertad interna real, la libertad de no reaccionar automáticamente, la libertad de elegir, la libertad de ser más amplio que cualquier etiqueta, y eso cambia todo, porque entonces ya no necesitas que el mundo cambie para sentirte diferente, no necesitas controlar todo lo externo, porque lo interno empieza a ordenarse, y cuando lo interno cambia, lo externo inevitablemente se transforma, no como magia, sino como consecuencia. Pero hay algo que pocos están dispuestos a hacer: mirarse sin filtros, sin justificar, sin suavizar, sin escapar, porque eso requiere coraje, no el coraje de enfrentar al mundo, sino el coraje de enfrentarte a ti mismo. Y aquí es donde todo se vuelve claro. No se trata de eliminar tu oscuridad, se trata de dejar de fingir que no existe. Hay un momento muy específico en este proceso, un punto casi imperceptible, donde algo cambia dentro de ti sin hacer ruido. No es una explosión, no es una revelación dramática como en las películas, es más silencioso, más profundo, pero infinitamente más transformador. Empiezas a verte, no como te gustaría ser, no como los demás te ven, sino como realmente eres, en toda tu complejidad. Y eso, aunque parezca simple, es uno de los actos más difíciles que existen. Porque durante años, tal vez durante toda tu vida, has estado operando desde una identidad filtrada,
Has aprendido a mostrar ciertas partes, a ocultar otras, a construir una narrativa coherente que te permita funcionar en el mundo sin demasiados conflictos. Y eso tiene sentido. Todos lo hacemos. Pero llega un punto en el que esa narrativa ya no es suficiente, porque la vida empieza a empujarte, no hacia afuera, sino hacia adentro. Situaciones que se repiten, relaciones que no funcionan, emociones que se intensifican sin explicación aparente. No son errores del camino, son señales de que hay algo en ti que está pidiendo ser reconocido. Y aquí es donde muchas personas toman dos caminos completamente distintos. El primero es el camino de la evasión, seguir adelante como si nada, distraerse, buscar nuevas experiencias, nuevas personas, nuevos objetivos, mantenerse ocupado, evitar el silencio, porque en el silencio la sombra habla. Y el segundo es el camino de la confrontación, no una confrontación agresiva, no una lucha interna, sino una disposición a observar sin huir, a sentir sin rechazar, a cuestionar sin miedo lo que siempre diste por hecho. Y ese camino cambia todo, porque cuando empiezas a observarte sin filtros, descubres algo que rompe completamente la ilusión de control que creías tener. No eres una sola cosa, eres múltiples capas, múltiples impulsos, múltiples versiones coexistiendo al mismo tiempo, y muchas de esas partes no han tenido espacio para existir conscientemente. Por eso, a veces te sientes dividido. Por eso, a veces no entiendes tus propias decisiones. Por eso, a veces haces exactamente lo contrario de lo que sabes que deberías hacer. No es incoherencia, es fragmentación. Y la sombra es el lugar donde viven esas partes fragmentadas. Ahora, imagina por un momento que dentro de ti hay una especie de sala, un espacio interno donde todas esas partes existen. Algunas están al frente, visibles, reconocidas. Otras están en la oscuridad, esperando. No porque sean malas, sino porque nunca fueron invitadas a participar. El proceso de individuación, como lo entendía Jung, no es eliminar esas partes, es sentarlas en la misma mesa, escucharlas, entender qué quieren, qué necesitan, por qué existen, porque cada parte de ti, incluso la más incómoda, tiene una función, tiene una historia, tiene una razón de ser. La ira puede estar protegiendo un dolor no reconocido. El miedo puede estar señalando una herida antigua. La necesidad de control puede estar compensando una inseguridad profunda. Y cuando empiezas a ver esto, algo cambia radicalmente. Dejas de juzgarte automáticamente. Empiezas a entenderte. Y ese cambio de perspectiva es el inicio de una transformación real. Porque mientras te juzgas, te divides. Pero cuando te entiendes, te integras. Ahora bien, esto no significa justificar todo lo que haces. No se trata de decir, así soy y ya está. Se trata de ver con claridad, de asumir responsabilidad, pero desde la conciencia, no desde la culpa. Porque la culpa paraliza, la conciencia transforma. Y aquí aparece otro elemento clave, la energía. Toda la energía que has invertido en reprimir, en controlar, en ocultar partes de ti, queda atrapada, no desaparece. Y eso genera una sensación constante de tensión interna, de cansancio, de desconexión. Pero cuando empiezas a integrar esas partes, esa energía se libera. Y de repente, tienes más claridad, más presencia, más capacidad de actuar sin sabotearte. No porque hayas mejorado, sino porque has dejado de luchar contigo mismo. Y eso tiene un impacto directo en tu vida externa. Tus relaciones cambian, porque ya no proyectas lo mismo. Tus decisiones cambian, porque ya no vienen del miedo oculto. Tu forma de ver el mundo cambia, porque ya no estás filtrando todo desde una parte reprimida. Y aquí es donde muchas personas sienten algo que no sabían que estaban buscando. Coherencia. No la coherencia superficial de parecer estable, sino la coherencia interna de sentir que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a alinearse. Pero este proceso tiene un costo.
Y ese costo es dejar de vivir en la ilusión, dejar de culpar siempre afuera, dejar de sostener historias que ya no se sostienen, dejar de ser la versión cómoda de ti mismo. Y eso no es fácil, porque implica soltar identidades, creencias, formas de ver la vida que te han acompañado durante años. Pero también implica ganar algo mucho más valioso: acceso a ti mismo, a tu profundidad real, a tu capacidad de elegir conscientemente, a tu potencial que estaba oculto detrás de lo reprimido. Y en ese punto, la pregunta deja de ser si tienes una sombra o no. La pregunta se vuelve mucho más directa. Hay algo que ya no puedes negar después de todo lo que has visto. No eres solo la versión que has aprendido a mostrar. Hay capas más profundas, más intensas, más reales, esperando ser reconocidas. Y aunque durante mucho tiempo ignorarlas pareció la opción más segura, ahora sabes que ese silencio tiene un precio, porque todo lo que no enfrentas se repite, todo lo que no ves te dirige, y todo lo que finges que no existe encuentra la forma de aparecer en tu vida, no como castigo, sino como consecuencia. La sombra no es un enemigo escondido dentro de ti. No es algo que debas eliminar o vencer. Es una parte olvidada, una parte que fue apartada en algún momento para que pudieras encajar, sobrevivir, ser aceptado. Pero ahora ya no estás en ese lugar. Ahora tienes la posibilidad de elegir algo diferente, no desde la reacción automática, no desde el miedo oculto, sino desde la conciencia. Y ese es el verdadero punto de inflexión. Cuando empiezas a ver tu sombra, no te vuelves oscuro, te vuelves completo. Empiezas a recuperar partes de ti que estaban bloqueadas. Tu autenticidad deja de ser una amenaza y se convierte en una fuerza. Tu incomodidad deja de ser algo que evitar y se convierte en una guía. Porque todo lo que sientes tiene un mensaje, y cuando aprendes a escuchar ese mensaje sin huir, sin juzgar, sin disfrazarlo, algo dentro de ti se reorganiza. Empiezas a actuar con más claridad, a elegir con más intención, a vivir con más verdad. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque deja de ser inconsciente. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación, no en cambiar lo externo primero, sino en dejar de estar dividido internamente. Porque una persona dividida duda, reacciona, se pierde. Pero una persona integrada ve, entiende y elige. Y eso cambia completamente la forma en que vives. Tus relaciones dejan de ser repetición y se vuelven elección. Tus decisiones dejan de ser impulsos y se vuelven dirección. Tu vida deja de ser algo que te pasa y se convierte en algo que construyes con conciencia. Pero todo empieza en el mismo punto. El momento en el que decides dejar de fingir, el momento en el que te miras sin filtros y aceptas lo que encuentras, no como un problema, sino como una parte de tu proceso. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti ya estaba listo para ver esto. Así que ahora dime, ¿vas a seguir ignorando esa parte de ti? ¿O estás listo para empezar a entenderla de verdad? Si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando los secretos más profundos de la mente humana. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto y deja un like para que este mensaje llegue a más personas. Y si quieres profundizar aún más en este camino, te dejo aquí otro video que va a cambiar completamente la forma en que entiendes tus pensamientos y emociones.